Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, algo más tranquilo esta última semana, pocas noticias, estabilización en la recuperación que vivimos la última semana en las bolsas, en los índices estadounidenses. Así que como siempre analizaremos el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. La última semana tuvimos caídas en promedio en torno a un 1% en la bolsa norteamericana. Luego el índice VIX también cae un poquito, se normaliza lentamente, cae un 3%, el Bitcoin se recupera un 1 y algo, el crudo, el petróleo WTI sigue muy fuerte, subiendo más de un 4%, el oro plano y el cobre también se recupera más de un 4%. El tablero en la última semana está mixto. Tenemos algunas acciones que están subiendo bastante, Amazon sobre el 10%, Google sobre el 5%, las tecnológicas en general recuperándose, y luego tenemos algunos sectores como healthcare, cuidado de la salud, que cae, destaca, al igual que consumo defensivo. La verdad que la última semana el resumen es más positivo y desde ese punto de vista seguimos en esta fase de corrección al alza dentro de un escenario bajista que se mantiene, ¿ya? Y esto se debe principalmente a que hemos ido conociendo pocas noticias relevantes. Lo más importante es que Janet Yellen declara que se equivocó, declara que la inflación la consideraba no tan alta y que se iba a normalizar, lo cual ya está siendo ratificado por muchos. Muchos hablaban de que la inflación iba a subir de manera transitoria, luego iba a caer y eso está costando. Más aún cuando en los próximos días tenemos nuevamente cifras de inflación y veremos qué tal quedan estas cifras en Estados Unidos en el mes de mayo. Y bueno, la preocupación hoy día está precisamente en la inflación. Tenemos a Jerome Powell mirando de cerca los mercados holográficos y estas cifras que son preocupantes, Janet Yellen y también, por supuesto, Joe Biden. La verdad que el foco está puesto hoy día en la inflación y esa es la cifra que conoceremos la próxima semana y que será importante verificar si es que empieza a ceder o vemos una mantención que haga difícil que la Reserva Federal pueda echar un pie atrás y por lo tanto siga subiendo las tasas. Acá está la noticia que fue bastante comentada, bastante criticada obviamente porque Janet Yellen, hoy en día secretaria del Tesoro de Estados Unidos, fue presidenta del Banco Central y obviamente es loable el hecho de que reconozca un error, pero de todas formas se ha cometido un error con el alza de tasas que ha sido bastante se demoró en subir y por lo tanto también eso ha afectado a los mercados y más que todo a el bolsillo de la población norteamericana. Otra cifra que conocimos en la última semana fue los datos de empleo, salió una muy buena cifra, ya la tasa de desempleo está a 0,1% de lo que fue la tasa de desempleo pre-COVID y por lo tanto esto obviamente es una buena noticia, pero para los mercados suele ser algo no tan positivo. ¿Por qué? El hecho de que la economía se esté recuperando con fuerza y ya esté alcanzándose el pleno empleo nuevamente, eso quiere decir que se pueden generar más presiones inflacionarias. Si las personas tienen trabajo, tienen aumento en los ingresos y se lleva todo esto a consumo, finalmente no se logra contener la inflación. Y por lo tanto, el día viernes, cuando se conoce este dato de empleo en Estados Unidos, precisamente es ahí cuando la bolsa retrocede después de una semana que así había sido bastante positiva. Sin embargo, a pesar de esta cifra que fue favorable en Estados Unidos, el dato de empleo, ya venimos conociendo hace algunas semanas noticias no tan alentadoras respecto a la economía norteamericana. Y eso es algo que está siendo bien valorado por el hecho de que si se empieza a enfriar la economía norteamericana, y muy importante, esto se manifiesta en menor inflación, la Reserva Federal puede subir las tasas más lentamente. Eso es lo que se espera, eso es lo que se quiere, veremos. Va a depender mucho de cómo se conozcan las cifras de inflación en la próxima semana, y es ahí también donde se han comenzado a relajar algunas noticias, algunas sorpresas relacionadas a la inflación. Recordemos que en cualquier ámbito de la economía muchas veces tenemos varios indicadores que muestran el comportamiento de un dato relevante para la economía. Por ejemplo, en los ICM, los PMI manufactureros de servicio, que son datos adelantados, se le pregunta a los gerentes de compra respecto a cómo están viendo los precios y otros indicadores. Entonces se va sacando de diferentes indicadores cómo van quedando estas noticias, estas sorpresas, y en el último tiempo se han ido relajando también, de acuerdo a este indicador del Citi, las sorpresas de inflación. Teniendo en cuenta esta última semana con pocas noticias económicas relevantes y que realmente estén cambiando el panorama del futuro de lo que haga la Reserva Federal, tenemos que el Standard & Poor's 500 se relaja en cuanto al repunte. Recordemos que desde el mínimo que se alcanzó algunas semanas atrás se recuperó un 10% el Standard & Poor's 500, pero de todas formas sigue en esta lógica bajista, sigue en un repunte de corto plazo, en una corrección alcista dentro de un escenario bajista que aún se mantiene.
mantiene. Y en ese sentido va a ser muy importante la media móvil de 50 periodos, que es la línea azul intermedia, y también este canal bajista que se está construyendo, que puede ser el freno para futuras alzas de la bolsa norteamericana. La clave estará en si logra romper estas resistencias y de esa manera vemos un repunte mayor, o seguimos inmersos dentro de esta fase correctiva para el Standard & Poor's. Lo que es positivo de todas formas en el último tramo bajista de la bolsa es el hecho de que las small cap, las empresas de pequeña capitalización, teniendo en cuenta sus utilidades futuras, está hoy día en una buena valorización. Estamos hoy día en niveles de precio-utilidad forward, precio-utilidad a futuro, muy positivo por el hecho de que estamos alcanzando los mínimos de 2008, 2009 y luego también del año 2020, que fueron niveles bastante bajos alcanzados. Ese precio-utilidad forward está en torno a 13 veces, lo cual es muy bajo para empresas de pequeña capitalización, que suelen ser las que mueven con mayor rapidez al alza y a la baja los mercados cuando estos se ven afectados. Es decir, si la bolsa anda bien, las small cap van a andar mejor. Si la bolsa anda mal, las small cap suelen andar peor. Y por lo tanto la caída del último tiempo ha sido severa, pero eso también lo hace atractivo en términos de múltiplos. Como toda semana, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Finanzas Personales y Educación Financiera, y también los invitamos a que sueñen en grande y construyan su patrimonio junto a nosotros. Nosotros en Rubix tenemos diferentes planes de asesoría para poder apoyarlos en alcanzar su libertad financiera. Eso es nuestro interés, eso es lo que queremos acompañarlo en ese objetivo. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Lo más importante, ya se los mencionaba previamente, los datos de inflación que se conocerán el próximo día viernes. Si bien se espera que se modere la inflación en los próximos meses, esto al parecer hasta ahora no será tan así, porque precisamente la inflación general se espera que suba en mayo un 0,7% cuando el mes de abril fue de un 0,3%. Ahora, de todas formas, teniendo en cuenta el último año que han sido de inflaciones altas, de todas formas puede ir moderándose la inflación anualizada. Y teniendo en cuenta el comportamiento de los meses de junio, en general son bajistas, para el Standard & Poor's con caídas de en torno al 0,6-0,7%, es uno de los meses malos del año, y por lo tanto, en función del comportamiento histórico de los últimos 21 años de las principales índices de Estados Unidos, podríamos tener un mes de caídas en promedio. Ahora esto no se ha cumplido mucho en el último tiempo, pero siempre es bueno tenerlo como referencia. Y respecto a preguntas y respuestas, quiero hacerles acá alguna mención importante. Acá me están preguntando sobre acciones de Sokimich, eso lo vemos en la edición semanal de Chile, y también considerando la recuperación de los mercados, ¿será conveniente invertir en los ETF de Arca Invest? Bueno, nosotros en general no damos recomendaciones, no damos sugerencias, menos lo hacemos en casos muy específicos. Nosotros tenemos carteras de inversión bastante diversificadas, que en general son más conservadoras que el común de las diferentes apuestas que uno puede hacer en renta variable, por ejemplo. Pero lo que me quiero centrar acá es algo muy importante. Cuando me hacen preguntas respecto a una acción, respecto a un fondo, a mí me gusta destacar lo siguiente, en que cuando tomamos nosotros la decisión de invertir en algo, debemos hacer un proceso de análisis previo. Y nosotros como inversionistas nos tenemos que conocer muy bien. Y la primera decisión que probablemente deberíamos tomar es qué tan dispuestos a asumir riesgos estamos. ¿Estamos dispuestos a que la bolsa pueda caer un 10% durante el próximo mes? ¿O estamos dispuestos a que los próximos 5 o 10 años en algún momento nuestra cartera pierda un 50-60%? Bueno, si eso es así, no tenemos ningún problema con aquello, podemos invertir todo nuestro dinero en renta variable, en acciones. Pero generalmente eso no ocurre. Y hay que hacerse esa pregunta de manera muy sincera, porque si no lo vamos a pasar mal. Y cuando realmente lo estamos pasando mal porque estamos viendo caer los mercados, es algo normal y es un momento precisamente incluso para aprovechar las oportunidades. Entonces, por eso que nosotros debemos asignar una parte a renta variable y otra parte a renta fija. Cada uno decidirá en qué proporciones. Y luego de tomar esa decisión, pensemos 50 y 50, ir a renta variable no es solamente comprar una acción, sino que ahí podemos identificar oportunidades en países desarrollados, países emergentes, solo por poner un ejemplo. Y en renta fija podemos encontrar oportunidades en bonos de gobiernos o en bonos high yield de alto rendimiento pero alto riesgo. Entonces, de esa manera vamos tomando la decisión de dónde colocar nuestro dinero. Después de saber en qué acciones comprar en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, recién podemos elegir un sector industrial.
tecnología, energía, financiero, healthcare, etc. Y después de eso recién podemos elegir alguna acción en particular. ¿A qué quiero llegar con esto? En que las decisiones de inversión no tienen que estar puestas en un instrumento en específico, sino que tiene que haber una estrategia, una estructura, un diseño de un portafolio que sea sostenible en el tiempo y que nos permita dormir tranquilo. Eso es muy importante y de hecho siempre pueden haber sorpresas. Generalmente cuando tenemos caída en los mercados, acá tenemos muchos ejemplos, años 77, 81, 90, 2000, etc. Generalmente cuando caen los mercados es cuando la renta fija se ve beneficiada. ¿Qué ha pasado este año? Cae la renta variable, las acciones, y también cae la renta fija. Por lo tanto, estamos viviendo una situación muy particular y este año hemos tenido caídas en todos los instrumentos. En Rubix hay muy buenas oportunidades y nosotros hemos armado carteras que han podido ser muy resilientes a este escenario externo que estamos viviendo. Y específicamente respecto a la pregunta de Arca Investment, solamente un ejemplo. Me pareció muy interesante este gráfico en donde muestra este típico escenario de las diferentes fases del mercado, en donde hay euforia, después hay pesimismo, etc. Y si miramos el gráfico de Arca Innovation, precisamente está viviendo un escenario como el que presenta este gráfico que ya hemos mostrado en otras ocasiones. Cuando invierte el smart money, los inversionistas institucionales, el público, etc. Y obviamente hoy en día estos fondos de Arca y otros más que nosotros también tenemos muy atractivos, incluso yo diría que es mejor que los de Arca, está hoy día obviamente mucho más castigado, mucho más barato y en un escenario mucho más favorable que lo que estuvo hace 6 meses atrás, un año atrás. Así que eso sería por esta semana, algunas sugerencias más allá de lo que es la coyuntura. Espero tengan una excelente semana, atento al dato de inflación en Estados Unidos y nos vemos en la próxima revisión semanal de los mercados.